Bienvenidos a su programa Empresas y Empresarios. Les saluda Pepe Armas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a tener una extensa conversación con el señor Francesco Signorelli de la empresa Verdal, que él está sosteniendo ya una inversión sumamente importante, está comprometiendo mucho capital en el desarrollo básicamente de energías limpias. Él está sembrando más de 1000 hectáreas de piñón con el objetivo de desarrollar biodiesel, generando trabajo, impulsando también el desarrollo energético de la región y sobre todo entrando a un negocio bastante ecológico y los negocios que hoy en día permiten la sostenibilidad del medio ambiente. Con él vamos a tener una extensa conversación, vamos a conversar un poco de su modelo de negocio, de su empresa. Francesco recién tiene unos años aquí en la ciudad de Tarapoto, después de hacer un amplio estudio a nivel de muchos países y de muchos departamentos, ha decidido comprometer una fuerte suma de capital en la ciudad de Tarapoto. Francesco, bienvenido al programa. Gracias, Pepe, por invitarme. Francesco, ¿cómo llegas a Tarapoto? Porque Tarapoto pareciera que se está convirtiendo un poco en la segunda patria de los extranjeros y básicamente también de los italianos. Sí. ¿Cómo llegas aquí? Bueno, llego acá después de un atento estudio hecho por toda Sudamérica para encontrar el clima más favorable a mi cultivo, siendo que estamos hablando de piñón, y además de todo, analizando países por países, los países que puedan garantizar mejor una inversión de este tipo, una inversión muy larga, muy costosa, siendo que la planta es una planta perenne, porque vive más de 50 años. Estás hablando de que vas a tener una inversión de largo plazo. Claro, es una inversión de largo plazo con un cultivo perenne, entonces se tiene que calcular bien riesgo país, condiciones climáticas y geográficas que son fundamentales. Y todo esto lo hicimos en diferentes meses de estudio, ayudado mucho de técnicos de la región, ¿no?, que nos proporcionaron mapas y condiciones atmosféricas para poder estudiar mejor las condiciones climáticas y del suelo. ¿Cuántos países has visitado antes de asentarte aquí? 6 países, México, Ecuador, Bolivia, Colombia y Argentina. Como empresario y un poco ya conocedor del tema, ¿qué has evaluado específicamente? ¿Cuáles son un poco los factores que tú tienes que evaluar en estos países o has evaluado en estos países para decidir o no? Claro, un empresario extranjero que hace una inversión, primera cosa, analiza el riesgo país. Y de los países que yo dije, ahora Perú era el país casi con riesgo cero, desde ese punto de vista. Entonces, esa es la primera análisis. La segunda análisis es disfrutar zona degradada y deforestada en condiciones climáticas idóneas por el piñón, que es una planta tropical, el cuyo nombre latino verdadero es Jatropha curcas. Ese es el nombre latino de la planta. Es una planta que crece en manera silvestre en muchas partes de Perú, pero se tiene naturalmente que tratar como una planta de fruto y solo en esta manera empieza a desarrollar la potencialidad que tiene para producir fruto, ¿no? Es un fruto muy parecido a uva, muy parecido a una, ¿cómo se dice? Una uva un poquito más grande de la uva stessa, y adentro tiene 3 semillas negras, que son las semillas con la... de donde se extrae básicamente... Donde se extrae básicamente el aceite. Digamos, ¿qué otro país presentaba las condiciones para que tu inversión sea favorable, pero no lo tomaste? Por ejemplo, ¿podría ser Bolivia? Sí, podía ser Bolivia seguramente, y podía ser México. ¿Ya? México tenía condiciones climáticas perfectas. Francesco, para que la gente un poco nos entienda con mayor claridad, Sí. Cuando tú hablas de riesgo país, estás hablando básicamente de estabilidad económica. Sí, estoy hablando... Política, jurídica. Estabilidad económica por primera cosa. Y después también costo por la tipología de trabajo, ¿no? Quindi suelo, personas y todos. Y además de todo, también un riesgo generalizado, ¿no? Un riesgo generalizado que puede ser
di diferentes interpretaciones, ¿no? Cuando uno empieza a tener 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas sembrado, ya empieza a tener un cierto tipo de problemática para solucionar. Entonces Perú me pareció el país más adecuado. Pero una vez que llegas a Perú, después de hacer este análisis a nivel de costos, a nivel de también climático, me parece, hay un tema climático. En particular climático, sí. Y a nivel de riesgo país, a nivel Perú, ¿otros departamentos eran propicios también para tu inversión? No, por ejemplo, Moyobamba no es propicia por la siembra de piñón, porque la temperatura de Moyobamba llega normalmente anche a 10, 12, 14 grados. Yeah. El piñón necesita de una temperatura que nunca baje los 23 grados para tener el mejor desarrollo. Y además de todo es una planta que no pide muchas aguas, entonces todas las partes que tienen precipitaciones superiores a 1000 centilitri, eso él puede afectar porque sube en manera exponencial la posibilidad que pueda tener plaga. ¿Afecta básicamente el tema de plagas y el tema de crecimiento? No, afecta el tema de plaga, no de crecimiento, de plaga y además, en este caso, el suelo tiene que ser muy drenante, porque si el suelo fuera como el Pongo, siempre inundado, el piñón se asfixia y muere. Arequipa. Absolutamente, demasiado frío. Ya. Demasiado frío. Entonces llegas a Tarapoto y ¿dónde básicamente? Llego a Tarapoto para irme directamente a la selva, porque la selva tiene las condiciones climáticas mejor. ¿Este estudio lo hiciste solo? ¿Es parte de tu expertise, de tu know-how propio o te has acompañado de un equipo técnico? Este estudio lo hice solo porque hoy día es muy fácil, ¿no? Con el satélite lograr individuar zonas que son más propicias, ¿no? Por precipitaciones, tipo de suelo. Hoy naturalmente después de un tipo de estudio de general, uno directamente anda sul posto para poder averiguar de manera mejor. Y acá me encontré con gente de la región que me facilitó muchísimo este tipo de estudio y descubrimiento de terreno. ¿Cuántas hectáreas tienes? Nosotros tenemos sembrado 1000 hectáreas. 1000 hectáreas. Sí, la más grande extensión de todo Sudamérica. Francesco, llama la atención en realidad la cantidad de la inversión que has hecho. Inicial, me refiero a la extensión de terreno. Son 1000 hectáreas iniciales con una proyección de 10.000. Te conviertes en la actualidad en la siembra más grande de piñón de toda Sudamérica. Sí, la más grande extensión seguramente ya en este momento. ¿Cuál fue el factor crítico inicial? El factor crítico inicial fue la preparación del terreno. La preparación del terreno porque encontramos un terreno agreste y hostil, ¿no? Además de todo, con mucha zanja, un terreno abandonado da más de 20, 25 años. Creo, me dijeron que los últimos cultivos fueron hoja de coca. Entonces se puede imaginar el tipo de vegetación, urban medio grande y vegetación sin ningún tipo de valor. Entonces, sin calle, sin carretera, sin nada, tuvimos que inventar una topografía del terreno. Y así el tractor de oruga nos sirvió y nos costó casi 7 horas por hectárea. Es decir, fue un gasto enorme. Hay un gasto inicial importante ahí. Porque digamos que solo estás habilitando terrenos, todavía no estás... Hay un gasto inicial importante que prácticamente casi tirado a la basura. Sí consideramos que nosotros tenemos know-how para desarrollar semillas, genética y todo para hacer plantones y para tener la planta que deseamos nosotros, según nuestra experiencia. Y todo esto llega al final, después de un gasto enorme solo para preparar terreno. Esto nos creó un problema de carácter económico con mi socio porque tuvimos que cambiar muchos de la actitud y del programa inicial. Claro. Pero ¿cómo te has manejado? Porque digamos que comprar 1000 hectáreas, seguramente te has encontrado con poblaciones, con comunidades cercanas a ti. ¿Cómo has manejado tus relaciones con ellos? La mayoría de los terrenos
estaba por dueño que viven en un pequeño lugar que se llama Huinje. Ya. Cuando nosotros llegamos allá, en un 12 kilómetros de Picota, se llega a Huinje cruzando el puente del Huallaga, encontramos un pueblo de verdad muy humilde, con condiciones económicas de verdad de nivel muy bajo, casi de pobreza total. Voy ¿cómo se dice? A tomar esta entrevista para decir también algo que tengo da mucho tiempo, ¿no? En mi corazón. El hecho que ningún político, ningún periodista pudo llegar allá a Huinje y ver la diferencia del pueblo ahora y de cuando Verdal empezó a trabajar. Como estaba antes y a raíz de tu ingreso. Hicimos un trabajo social impresionante, porque cada 2 personas de familia de Huinje trabajan por Verdal. Entonces, toda la parte económica de estos pequeños pueblos prácticamente está transformada. Ha mejorado su calidad de vida. Totalmente. ¿Es parte de la filosofía de tu empresa, el tener estos pactos de buena vecindad con la comunidad? Claro, esto hace parte de mi mentalidad, de la mentalidad de mi empresa y de la mentalidad de los europeos, que son acostumbrados cuando hacen inversiones antes a demostrar a la municipalidad el impacto favorable sobre la población de lo que van a hacer. Hay impactos interesantes en tu negocio. Sí. Básicamente el primero es, hay un impacto social importante en mejorar la calidad de vida a toda una población, claro. Emplearla con empleos adecuados, pero también creo que mencionabas un poco el tema del impacto a nivel medioambiental. Claro. Explícanos ese tema. Sí, el impacto medioambiental fue increíble porque nosotros, además de preparar los terrenos con mucha dificultad, en este momento estamos reforestando, mejorando el medio ambiente porque el piñón es una planta que captura casi 8 o 9 toneladas de carbono por hectárea y naturalmente para hacer todo esto logramos junto a la región de hacer carretera para comunicar todos los sitios sembrados. Esas carreteras que no son favorables solo a Verdal, cruzan los terrenos de muchos otros agricultores que empezaron a cultivar el campo porque está la carretera que le permite de llegar al campo abandonado. Entonces, nosotros hicimos un cálculo con la región que la presencia de Verdal hizo subir la producción agrícola de casi 30% en toda la zona. ¿Podría ser un cultivo alternativo el tema del piñón? ¿O ya se convierte en un cultivo alternativo? El piñón es un cultivo alternativo, es un clásico cultivo agroindustrial que, a diferencia de otro cultivo, siendo una planta perenne, es un costo muy alto los primeros 2 años, empieza a desarrollar a los 3 años y empieza a rendir a los 3 años. Entonces no es un cultivo fácil, un cultivo que cualquier agricultor puede pensar de poner sin saber el hecho que por los primeros 2 años necesita de muchas atenciones. ¿Cómo es el tema de mercado? Seguramente mucha gente se está preguntando, hay un mercado, yo sé que hay un pacto a nivel de protocolo de Kioto, claro, en el tema de esto. Francesco, mucha gente que debe estar escuchando debe preguntarse, una inversión de esta magnitud, que todavía no nos dices la cifra, pero una inversión de esta magnitud, ¿tiene un mercado? ¿Hay un mercado de promedio? ¿Es rentable en el largo plazo? Sí, es seguramente rentable a largo plazo. El piñón es una planta que se tiene que considerar desde el punto de vista empresarial como fuera una verdadera planta mecánica. Entonces una planta que puede ser amortiguada en el curso de los años. Si uno piensa al piñón como una planta que de inmediato empieza a devolverte la inversión, está totalmente equivocado. Es una planta que por los primeros 2 años es un costo 100%. Empieza de repente a devolverte como inversión de tendencia empresarial simplemente del 3er año en adelante. Entonces el error que hace también la parte política que apoya el piñón
el hecho de no comunicar exactamente cuál es el problema. Esta es una planta que tiene toda la atención de una planta de fruto, pero no te da fruto como una planta de fruto. Entonces los agricultores que están involucrados en el proyecto Piñón, después de 5 o 6 meses, no hacen otra cosa que volver a la chacra a cultivar su plátano, a cultivar su yuca y otras cosas, volviendo después a ver en qué situación es el piñón. Francesco, porque en verdad, si uno hace un análisis, sí han habido iniciativas por parte, digamos, del sector público en sembrar como un cultivo alternativo el piñón. Sí, Sin embargo, no ha habido el acompañamiento necesario quizás. Sí. ¿Dónde ha estado la falla? El gobierno regional empujó muchísimo el cultivo del piñón. Es cierto que el gasto tenía que ser mucho más alto para tener el rinde y para tener la imagen y el resultado que yo tengo en mi campo como sociedad privada. Nosotros estábamos perfectamente a conocimiento de lo que puede ser el gasto para lograr un resultado. Claro, la única cosa que estábamos inconscientes es la preparación del terreno, que fue una sorpresa enorme, porque en cualquier lugar las 2-3 horas son suficientes para preparar un terreno. Acá en Perú las condiciones de la selva nos crearon de verdad muchísimos problemas. Por parte del sector público, en este caso, digamos, específicamente del gobierno regional, ¿has recibido el apoyo necesario para tu inversión? Sí, un grande apoyo por parte del gobierno, para desarrollar mi proyecto. Claro, un apoyo de nivel teórico, de nivel ingenierístico, etcétera, pero muchas colaboraciones. Ajá. Muchas colaboraciones. ¿Cuál es el mercado? Una vez ya centrándonos en el tema del mercado. Los mercados son dos. Un primer mercado es el simple mercado del aceite vegetal de piñón, de Jatropha curcas. Ese aceite es el mejor aceite in absoluto para combustión. Parlo de aceite generado naturalmente da una planta. El mejor aceite in absoluto para combustión, el mejor aceite dal punto di vista técnico para producir biodiesel. Lo más simple para tener un resultado brillante de la producción de biodiesel. Entonces no tiene comparación. Y además de todo esto, el piñón tiene una ventaja enorme. Es un aceite tóxico. Entonces no es un aceite útil al género humano, no compite en el sector alimentario y tampoco quita al sector alimentario. Entonces a las personas, alimentos como la soya, la palma aceitera, la colza, son todos productos útiles al género humano que muchas veces, por grande parte el aceite de palma de Malasia, ¿no?, viene utilizado para plantas que producen energía eléctrica. Si hicieras una comparación con el tema del etanol que se produce de la caña, el etanol es... ¿Cuáles son las ventajas, digamos, del piñón? La ventaja del piñón, bueno, el hecho de poder vender simplemente el aceite vegetal, que ya es suficiente para generar, para poder, como se dice, activar motores que producen energía eléctrica limpia. Entonces te dan derecho, aparte de todo, a tener bono de carbono, cioè la certificazione verde, que la Comunidad Europea reconoce a gente que utiliza aceite vegetal, a donde la presencia de azufre es cero, entonces no tiene contaminación. Entonces es una ventaja enorme que tiene el aceite de piñón respecto a otro tipo de aceite. Básicamente, ¿cuál va a ser el proceder o el procedimiento que va a tener tu organización? Es decir, ¿vas desde la siembra hasta la producción de aceite o vas a llegar hasta el consumidor final, digamos? Bueno, nosotros en este momento tenemos una rica cosecha. Estamos cosechando en manera continua dal mes de noviembre y todavía no paramos. Y estamos procesando en una pequeña maquinaria que importamos de Italia, que trabaja 24 horas, entonces no para y va por las 8.000 horas seguidas. Muchas semillas de piñón para hacer aceite de piñón.
y para ser listo para la venta de aceite de piñón a quien lo necesita. El aceite de piñón en este momento alimenta muchas maquinarias de la región. Ya en la región. Claro, en la región San Martín, y algunos vehículos de la región andan con biodiesel y aceite de piñón. Una cosa importante. Sí. ¿Petroperú importa? ¿Está importando? ¿Se está importando, digo, el tema? Nosotros tuvimos mucha charla con Petroperú, que ve nuestro proyecto con mucha atención y espera simplemente que nuestra producción sea una producción interesante para poder empezar a tener un trato contractual importante. Petroperú en este momento gasta $700.000 diario entre el aprovisionamiento, fornitura de biodiesel y etanolo. Los dos gastan $700.000 diario. Petroperú importa solo de Argentina 350 millones de dólares de biodiesel de soya. De soya, que ya va a tener restricciones seguramente. Claro. Bueno, antes o después tiene que llegar también en Sudamérica un tipo de restricciones sobre el utilizo de aceite. Francesco, después de hablar de este tema de la demanda que tiene, digamos, en este caso Petroperú, que ya es una entidad del Estado, has recibido apoyo básicamente, no de los gobiernos locales ni regionales, ¿no? El Estado te mira con buenos ojos, es un Estado promotor en este caso por todo lo que estás haciendo. La cosa más que me llama la atención es que en más de 3 años casi, no tuvimos la visita de ningún político de Lima. Entonces el gobierno central de Lima, sea el ministro de Medio Ambiente, claro, sea el ministro de Agricultura, los dos totalmente interesados al tipo de producción, al tipo de cultivo, al tipo de, soprattutto, cultivo por agroindustria, que ellos mismos todos los días se encargan de promover, ¿no? Bueno, nunca Verdal vino visitada por estos y en este caso este Ministerio de Medio Ambiente, porque quieras o no, tu negocio también entra y encaja en este tema de negocios medioambientales o econegocios. Totalmente. Es un tema... ¿Estás en el tema de bonos de carbono? Claro, un tema muy sensible en Europa en manera total. Nosotros mejoramos el medio ambiente porque naturalmente el piñón tiene esta característica de capturar carbono. Además estamos reforestando, entonces son los dos temas principales más importantes por un Ministerio del Ambiente, ¿no? Además de todo, nosotros vamos a producir un aceite que es un aceite con contaminación cero, porque no tiene azufre. Entonces, además de todo esto, naturalmente estamos en el sector que en Europa termina con el reconocimiento de los bonos de carbono, certificado verde, green certificate, en diferente manera, que el Estado te paga por el hecho que vos estás mejorando el medio ambiente. Ese es básicamente el tema de bonos de carbono. Claro. De acá no escucho hablar de todo esto. En Italia o en Europa, los bonos de carbono es documento que te permite bancariamente de tener tu sueldo garantizado por el Estado. ¿Cómo vas a manejar el tema vas a producir y vas a tener estaciones de servicio? Eso es un poco tu objetivo. Claro, nosotros por el momento vamos a producir aceite. Naturalmente la idea es de tener después una autorización por una estación de mezcla que nos puede garantizar también de vender el B5. El B5 que sería el biodiesel que es generado por el aceite de piñón. ¿Cuánto tienes comprometido? Digamos que esa es la interrogante que seguramente los televidentes deben hacerse. ¿Cuánto estás comprometiendo y cómo has dividido tu inversión? Nosotros al día de hoy ya pusimos alrededor de los $5 millones. 5 millones de dólares para tener naturalmente los 1.000 hectáreas sembradas, otros 1.500 hectáreas de terreno que ya compramos, que son listos para prepararlo. Entonces, con el gasto importante por hacer,
e naturalmente toda la estructura, ¿no? Toda la estructura del vivero, que es capaz de producir casi 500.000 plantones por mes. Sí tenemos los terrenos. Los plantones del vivero andan exactamente en manera cronológica con la preparación de los terrenos. Tenemos 50 hectáreas de terreno, ya preparamos la planta por los 50 hectáreas. Pero el vivero es en la condición de poder producir 500 plantones mes. ¿Estás empleando gente de la ciudad, gente de esta localidad, de esta comunidad sí, que nos has comentado, y también ingenieros locales? Claro, son todos ingenieros locales. Son todos ingenieros agrícolas, ingeniero agrónomo, expertos de suelo, ¿no? Yeah. Más todo el personal de WINGE que está capacitado para nosotros. Nosotros capacitamos el personal. Capacitando también. Claro, capacitamos el personal de WINGE porque también tenemos nuestra metodología de siembra de la semilla, ¿no? De la germinación de la semilla y del tipo de envase, de bolsa que nosotros vamos utilizando, de la profundidad y de lo abono particular que damos. ¿Por qué tiene que haber tanto? ¿Por qué hay tantas características en tu negocio? Es decir, me refiero tipo de semillas, tipo de bolsa, tipo de suelo, sí, metodología de siembra. Claro. ¿Por qué quieres lograr eso? ¿Estás teniendo algo, vas a producir algo genéticamente modificado? Sí. Nosotros ya tenemos una semilla que puede ser identificada como una semilla nacional peruana, porque ya es una semilla de tercera generación. Siendo el tercer año que nosotros tenemos planta, son el tercer año que generamos semilla nativa de lugares de WINGE. Para decir esto, le doy mucha importancia porque WINGE y la localidad de WINGE, alrededor de WINGE, los terrenos son terrenos donde la precipitación es muy baja, la sequía es muy frecuente. Podemos tener, como en el 2010 tuvimos casi 65 días de sequía seguida, sin que afectó la planta. Entonces la semilla desarrolla una capacidad genética proporcional a la dificultad que tiene para desarrollar un cierto tipo de suelo. Entonces hoy en este momento Perú tiene una semilla que nosotros llamamos semilla WINGE, que una semilla que tiene una genética excelente. ¿Qué te permite en general, básicamente para cerrar esta parte, qué te permite tener una semilla de esta naturaleza? ¿El aceite es más puro, es más fácil? No, nosotros primera cosa tenemos un sector de planta que son mucho más lindas de las otras, por condiciones climáticas, por microclima, por suelo, y estas son las plantas que generan todas las otras plantas. Entonces, esta es ya una primera selección genética. Entonces, como una pareja de hombre y de mujer lindo, que naturalmente tenían que producir un producto lindo, ¿no? Pues la genética a veces es particular, pero normalmente es así. Entonces aplicamos a ese sector específico que tenemos nosotros toda la semilla que genera las otras plantas. Francesco, te quiero hacer una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Hacia dónde va Verdal? ¿Cuáles son sus próximos 5 años, sus próximas inversiones? Estamos con el señor Francesco Signorelli de Verdal, una empresa sumamente interesante, una empresa sumamente dinámica que viene haciendo inversiones también sumamente importantes. No se olviden que empresas y empresarios llega gracias a Amazon Placa. Francesco, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vas? El futuro soñando y ver cómo porque se dice. Un poco yo te escucho y digo una inversión de largo plazo, tantos años de vida de la planta, esto tiene que tirar solo puede ir hacia adelante. Sí, no tenemos opciones de volver atrás. Ahora se va a andar solo adelante y naturalmente todo va a ser siempre más grande la inversión, más grande los apoyos necesarios, políticos, más grande los apoyos financieros, ¿no? Porque el final está ya escrito, nosotros tenemos que producir aceite y producir biodiesel, ¿no? ¿Tú crees que
cuando habla la gente de San Martín en general, habla de cacao, arroz o café. ¿Tú crees que podría ser un cuarto, digamos, un cuarto pilar y el tema del piñón? Ve, económicamente, si nosotros llegamos al final, va a ser el primero, económicamente, por una razón de costo y para una razón de utilidad. El biodiesel es necesario porque más adelante vamos y más el porcentaje crece, ¿no? Para disminuir los efectos de los gases en la atmósfera, ¿no? Claro. Además de todo esto, el petróleo, yo lo llamo petróleo verde, es el petróleo verde. El petróleo verde anda en la maquinaria, anda en las centrales, anda todo. Te hago un ejemplo, la misma central térmica de Tarapoto, ¿no? Podría ir con aceite de piñón un día, cuando vamos a tener 30.000 toneladas para ofrecer. Vamos a tener una ciudad mucho más limpia, ¿no? Claro que estamos corriendo mucho adelante, pero es lo que estamos haciendo. Así eso vas. Tienes inicialmente 1.000 hectáreas, 10.000 proyectadas. ¿En cuánto tiempo has proyectado? ¿Cuál es tu horizonte temporal? Si no fuera por las condiciones del terreno, tan difíciles para trabajar, te podría contestar que en 2 años podemos llegar a los 10.000 hectáreas. ¿Quieres convertir, mejor dicho, a San Martín en el gran exportador de aceite de piñón? San Martín está destinado a ser la primera región peruana, en todos los sentidos, el hecho del biocombustible. Somos mucho más adelantados de otros. ¿Qué crees? Un poco para... Y tiene las condiciones climáticas pero un mejor. poco desde tu óptica de empresario extranjero, ¿qué crees que le falta? ¿Un poco al empresario, al trabajador? O... para poder generar mayor potencia. La primera cosa como europeo que veo es le falta todo el sistema bancario. El sistema bancario es casi ausente. ¿Por cuál razón? Porque está acostumbrada a tratar con maicero y arrocero. Entonces a los 6 meses te da el dinero y a los 6 meses devolves el dinero. Entonces cualquier tipo de proyecto de cultivo de largo plazo no lo entienden, ¿no? En esto, más que los bancos de Tarapoto, que es toda gente que sabe de agricultura, conoce perfectamente y considera tu tipo de inversión, y la gente de Lima, que es muy leja en ese sentido, claro. Naturalmente los bancos que no conoce la realidad, digamos. No conoce mínimamente. El desarrollo de la selva creo que va a ser la más grande riqueza que va a tener Perú. Eso sin duda alguna. Sin duda alguna. La agricultura va a ser un pulmón impresionante económico. Muy bien. Oye, Francesco, en realidad creo que has dejado cosas bastante claras para todos nuestros televidentes. En realidad, Francesco nos deja una enseñanza. Él, primero, como empresario extranjero, asume un riesgo. Creo que si algo lo ha caracterizado, lo que poco que hemos podido conversar con él, es que es un empresario que asume riesgos, pero siempre riesgos controlados. Es decir, haciendo un análisis, investigando, conociendo realidades y después tomando decisiones importantes. Fantasía y garra. Segundo, creo que él lo ha dicho, Francesco es un soñador, pero es un soñador bidimensional. No solo se queda en los sueños, sino ha intentado poner en práctica esas visiones que seguramente en algún momento lo atrapan, las trata de plasmar en la realidad y convertirlas en realidad. Y tercero, algo fundamental, y creo que es un ejemplo a seguir por todos los empresarios, algo muy importante, el tema de la responsabilidad social que ha tenido con esta comunidad, la capacidad de que las empresas puedan convivir y las comunidades se vean beneficiadas, tanto de la empresa y la empresa se vea beneficiada por la comunidad. Hay que recordar que en el Perú gran parte de los proyectos que se han truncado justamente son por temas sociales, es decir, la parte de responsabilidad social empresarial no se ve, y creo que Francesco con su empresa Verdal tiene un claro ejemplo que lastimosamente no ha sido pues comunicado, difundido, ¿no? Donde él ha podido conjugar, ¿no?
las necesidades de una comunidad, las necesidades de su organización y poder complementar y generar un proyecto conjunto que es sumamente interesante, es un proyecto de futuro, él lo ha planteado muy bien. Y bueno, una crítica también al Estado en general, al sector público, porque debería aprovechar estos proyectos, y también una crítica constructiva, definitivamente, ese es el rol de empresas y empresarios, al sector financiero en involucrarse mucho más en conocer cuáles son las necesidades futuras de los empresarios. Muy bien, con nosotros ha sido hasta la próxima edición de su programa Empresas y Empresarios. Nos vemos.